Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Vamos a ver, miren, Noam Titelman, este economista frente amplista, quien fue súper influyente en los inicios de ese movimiento, escribió una columna en 2020 en CIPER que fue titulada ¿Todos son socialdemócratas? Ojo, 2020. O sea, hace 5 años. Les voy a leer un párrafo que como que hubiera sido escrito ayer. No existe una sola socialdemocracia. Sin embargo, sí, como suele ocurrir en el debate público nacional, se la define simplemente como controlar, morigerar y regular las desigualdades que provoca el capitalismo. Entonces, realmente es un concepto inútil porque cabe casi todo el espectro político. Es un concepto tan vacío de significado que hasta Lavín, desde la UDI, en ese minuto, puede autodeclararse socialdemócrata. Ah, claro, ese era el momento. Era el momento. 5 años después lo llamé y me confirma su visión de que es un concepto poroso, es lo que habla. Y que hay un fenómeno mundial, mirando cómo las derrotas electorales de la centro política afín a la izquierda mutan para encontrar su espacio en el poder. Reafirma ahora que el concepto socialdemócrata, por lo amplio, sigue siendo un problema en tiempos de campaña. O una bendición, también me podría decir en cierta manera. Pero aunque Titelman y otros hayan estado antes en el debate, lo cierto es que igual todas las luces se prendieron el domingo, cuando el recién elegido líder del programa, en una entrevista en La Tercera con Carlos Alonso, dijo que la emblemática medida de primaria, los 750.000 pesos de salario vital, eran imposibles de cumplir. Fue muy tajante. O sea, Fue más tajante que Jara antes, digamos. Claro, digamos, lo lapidó. Y que tampoco tenía sentido la idea de crecer con demanda interna. Uno de los ejes de las bases programáticas que aún están colgando en la página del PC, fechadas en mayo. Escobar dice que ella le aseguró que era socialdemócrata. El PC tomó distancia, dando espacio, digamos, a la candidata. Lautaro Carmona ayer llamó a esperar un pronunciamiento de ella con respecto a estas prioridades programáticas, que como bien decía la Paula, todavía tenemos hasta el 18 de agosto para la entrega, y no pasaron muchas horas, sin embargo, hasta que se le habló el flanco por la izquierda, cuando el secretario general de la CUT e integrante de la Comisión Política del PC, eso es importante, dijo en La Moneda que no tenía duda de que Jara mantendría su propuesta del salario vital en lo que queda de la presidencial. Dicho eso, más allá del nivel de salario mínimo, veamos si es posible tener. Para esto lo que hice fue consultar a varios economistas de izquierda o centro-izquierda, varios de los que fueron consultados y querían sumarse al equipo de Janet Jara y declinaron. Por eso, al parecer, nadie quería hablarme con su nombre porque me dicen, ya sacamos suficientes titulares diciéndole que no. Pero bueno, lo que hice fue darme esa vuelta y lo primero que me salió fue que hay 3 planos: lo conceptual, lo táctico y lo creíble. Ahí, en ese marco hay que buscarlo. En la parte conceptual, veamos, la ex ministra Jara ayer dijo, se coloca el ser revolucionario versus el ser socialdemócrata. A mí nunca me ha gustado encasillarme. O sea, si se fijan, en el fondo, efectivamente, hay 2 conceptos ahí que ella dice que los ponen como contrapuestos, pero no lo son. Lo cierto es que si uno va a los conceptos originales, el versus sí existe. Es decir, no se podría ser socialdemócrata y comunista marxista. ¿Por qué? En súper resumen, o sea, no a riesgo, a certeza, de no ser precisa académicamente, les digo, el socialismo nació después de la Revolución Industrial, cuando los obreros en las ciudades levantaron la bandera de la injusticia y las malas condiciones laborales. Así, el socialismo está ligado íntimamente al sindicalismo. Desde el manifiesto comunista se resignificó. Engels consideraba que este socialismo que había nacido en las ciudades era de élite, soñador, utilitario, de alguna manera acusaba a los trabajadores. Entonces el socialismo para el comunismo marxista era como un estado de transición, previo a la dictadura del proletariado. Por su parte, el socialismo siguió en paralelo, o sea, siguió por su camino y tomó diferentes formas, pero mutando para representar a más que el mundo obrero y transformarse en una opción para la ciudadanía. La socialdemocracia, como la entendemos hoy día, es como democracia al servicio de lo social. Varios me lo definían así. Y se empezó a configurar de muchas maneras, y en Chile hoy día lo asociamos al PPD, PS, pero es bastante más amplio que eso. Con el tiempo, ambos prevalecieron. Uno es un paso y el otro es un fin en sí mismo. Entonces, en concreto, la socialdemocracia, económicamente, que es el tema que nos convoca en este caso, porque esto nació desde el programa económico, no es de la parte política, más que tiene más que ver con la democracia, etcétera, se postula que la socialdemocracia tiene ciertas condiciones. Una democracia tradicional, que es separación de los poderes, participación ciudadana, libertad de expresión, y en lo económico, una economía mixta de propiedad privada y pública, con un rol del Estado fuerte que quiere mitigar las desigualdades, pero reconoce en el sector privado el motor. Por otro lado, una sociedad comunista,
conceptualmente, porque ha sido súper difícil aplicarla como tal, pero digamos en el manual, es un lugar donde la propiedad es social de los medios de producción, no es del Estado, es una propiedad social, carece de clases sociales, y acá es súper importante, implica el fin del trabajo asalariado, porque los trabajadores van a ser dueños de los medios de producción. Y bueno, también termina con el Estado como lo entendemos hoy. Entonces, ¿es el socialismo democrático que entiende el entorno de Jara un escalón o un modelo permanente? La respuesta es que en principio es muy difícil definirse como las dos cosas al mismo tiempo. Sí se puede reconocer que uno usará la socialdemocracia como una fase. Entonces los economistas me dicen, bueno, ya, conceptualmente no. Ahora, supongamos que ella, que ha sido bastante, no sé, tú la has entrevistado algunas veces, ella dice que ella no cree en la dictadura del proletariado, que ella, no sé si particularmente en la última etapa en esa última etapa, digamos, ya más sometida a estrés por la campaña. La necesidad de una coalición. Pero la Claro. pregunta que me dicen ¿es creíble? En el fondo, ¿es creíble lo que ella dice? Que se desmarque en la base del partido donde milita desde adolescente, que haya mutado tras el paso por el gobierno, donde efectivamente protagonizó soluciones como la reforma previsional, que claramente son una solución socialdemócrata Sí, y no es- comunista. Claro. Otros me dicen que el salario mínimo, incluso siendo alto, súper alto, podría perfectamente estar dentro de un programa socialdemócrata, ya que implícitamente reconoce una relación contractual con un privado y asume además que son normas del juego, pero no está hablando de cambiar la producción. La candidata, en el fondo, que se había puesto en la vereda de la nacionalización del cobre y del litio, hoy día habla de no expropiar. Entonces hay un problema ahí como estos economistas dicen el problema es la credibilidad. O sea, ¿qué tanto le creemos que efectivamente este cambio en el programa tiene que ver con una convicción de que la socialdemocracia es un fin y no que es un paso? Estamos viendo en el fondo que incluso está dando permisología de temas que son propios de una socialdemocracia. Y lo otro que me dicen que también es interesante es el realismo político, económico. Porque independiente de lo que hoy día ella tuviera como un programa que sí podría impulsar, porque están bastante debilitadas de más fuerza, hay un escenario económico con una estrechez de las finanzas públicas que impide, por ejemplo, expropiar y comprar nada, con una matriz productiva que en Chile es casi 100% privada, lo que haría muy difícil transitar en un periodo corto. Por lo tanto, lo que ellos dicen es que esto tiene más pinta de que ella está bajando los flaps, de quienes la podrían considerar más extrema y la permite navegar en esta indefinición que ella misma ha planteado. Ahora, es la indefinición que ha tenido la coalición en la que el Partido Comunista ha participado en los últimos 4 años. Claro. Y si me apuráis, en los últimos 12. Sí, ahora uno de contando los a Bachelet 2. uno de estos economistas me dijo algo súper claro, pero una cosa es participar de una coalición donde tú eres una parte de y tú asumes que tienes que negociar, y otra es cuando tú lideras la coalición, que tienes como otro peso. Y ahí viene quizá lo que a mí más me gustó de estas conversaciones, es que me dicen, si tenemos este escenario conceptual, tenemos este problema de credibilidad, ¿cuándo se podría dar vuelta digamos, este escenario? Y ahí está el quién. Para que esto sea creíble, a medida que avanza la campaña, y en el caso de una segunda vuelta, el equipo actual que nombró, con dificultad, podrá ejercer este rol de pivote. Ahí se necesita un Mario Marcel, un Rodrigo Valdés, un Andrés Velasco, un Manuel Malfán, que tengan el peso en sí mismos de asegurar que son un eje socialdemócrata y que lo van a pelear dentro del gobierno. Hasta ahora ellos no están disponibles, pero no se sabe cómo avanzará eso. Entonces sí es importante que estemos mirando los siguientes nombramientos y, por supuesto, cómo queda este programa del 18 de agosto. Pero más que el texto, quién lo ejercería, la vocería, quién va a ser la cara del equipo programático de segunda vuelta. Hay que recordar, es un buen elemento. A mí eso, que me acordé, va harto leyendo la entrevista a la tercera del domingo. Antes de que nombraran a Janet Jara candidata, circuló un panfleto. Yo eso me acuerdo de habérselo preguntado a ella. Circuló un panfleto al interior del Partido Comunista. Era un panfleto digital, pues. No un panfleto como en los tiempos de uno, de mimeógrafo. Se titulaba, era algo así como Cosas que no sabes de Janet Jara. Esto al interior de la militancia comunista. El número 1 era Janet Jara es socialdemócrata. Como un insulto, digamos, como una descalificación, como un demérito. Claro. El tiempo Así, que aparecía ¿se acuerdan, no? Jaude, sí. ¿Te acordáis? Sí, Ya, sí, pues. sí. O sea, bien interesante eso, ¿eh? Porque de alguna manera ellos mismos adentro ahora están, Lautaro Carmona ha sido súper prudente en decir que le da independencia. Es que después del último raspacacho yo creo que Está difícil. está difícil. Pero sí, o sea, hay que ver cómo sigue ese debate, porque finalmente lo que enuncia Luis Eduardo Escobar el domingo, en la tercera, hay que ver si el Partido Comunista y el Frente Amplio lo van a
suscribir realmente. Una de las tesis si que los va a dejar conformes, digamos. Algunas de las tesis que me salieron ahí eran que esto era totalmente una cosa táctica y que estaba súper acordada con el Partido Comunista, que de alguna manera estaba ok con esta idea de jugar a la ambigüedad en el corto plazo, si eso a la larga le permitía lograr su objetivo. Yo tendería a comprar esa tesis, parece razonable, digamos. El problema es que yo creo que el Partido Comunista se preocupa harto de su base. Y su base no está para juegos tácticos de este tipo, me da la impresión, digamos. No ayer sé. lo de este representante de la CUT en la moneda fue bastante decidor. ¿Qué cosa? Que el encargado de la CUP, que fue a la moneda ayer en una reunión con el presidente Boric. ¿Por lo de Codelco? No, ¿por sí, qué? pero él fue y le dijo claramente a la salida que él creía que la candidata Jara no iba a irse atrás en los 750.000 de salario vital, porque era un compromiso que tenía con los trabajadores. Una presión importante, claro. O sea, el concepto salario vital lo dijo ayer en una entrevista en la radio Bio Bio en Concepción. Dijo, no se trata de un monto, sino que se trata de un concepto, como de una... Claro. O sea, cambiemos la cosa de salario mínimo a salario vital, porque esa es la manera en que tenemos que ver la remuneración Ahora, de los el señor de la trabajadores. CUT No está pensando en no eso. está pensando en eso, y él es miembro del comité político, o sea, del Partido Comunista. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl